Hola a todos, muy buenas tardes. Nos complace como Ediciones Ignacio Carrera Pinto darle la bienvenida a todos los presentes. En esta oportunidad nos reúne una gran ocasión, puesto que nos corresponde hacer la presentación de prácticamente el último libro que hemos publicado, que es Las visitas de Miguel Serrano, Peregrinaje por dos mundos. En la medida que Ediciones ICP ha ido consolidando su accionar en este corto tiempo que lleva ejercitando la labor de difusión, eh, al mismo tiempo y un poco a nuestro pesar, hemos ido adquiriendo una gran deuda, especialmente con nuestros libros y autores. Es precisamente en relación a ello que hoy día, en cumplimiento a esta deuda, empezamos y damos inicio a un ciclo de presentaciones de libros. Eh, en esta reunión y también como una forma de homenajear a don Miguel Serrano Fernández, su obra y especialmente su vida, y que afortunadamente hoy podemos contar para ello con un testigo privilegiado y de primer orden de todo el conocimiento que él fue adquiriendo a través de sus viajes y contacto con diplomáticos, filósofos, escritores, políticos y, por cierto, grandes figuras de la historia contemporánea. Eh, Hoy nos acompañan el autor de este libro, el hijo de don Miguel Serrano Fernández, don José Miguel Serrano. Él es economista, nació en Santiago de Chile y vivió durante su juventud en la India, cuando su padre precisamente fue embajador en esa gran nación. Después de regresar a su tierra natal, partió a realizar estudios en finanzas a la Universidad de Portland, Oregon, y economía en Columbia, viajando y conociendo también gran parte del mundo. Se ha desempeñado como consultor en múltiples empresas, principalmente en Chile. Ha sido columnista durante 3 décadas en diversos periódicos nacionales, tales como el Yanquihue de Puerto Montt, el Mercurio de Antofagasta y Diario La Tercera, abarcando temas sociales, económicos, culturales y filosóficos, área esta última donde se ha especializado en la metafísica, tanto oriental como occidental. Asimismo, nos acompaña don Roberto Iturriaga Meléndez, profesor especialista en la vida y obra de Miguel Serrano Fernández. Él es creador y profesor de los cursos Introducción a la obra de Miguel Serrano Fernández durante los años 2020 y 2021 y el estudio Miguel Serrano y Carl Gustav Jung del año 2023. Antes de dejar a nuestros ilustres invitados con ustedes, algunas precisiones del formato de esta presentación. Eh, en primer término, se va a dirigir a ustedes don Roberto Iturrieta, posteriormente don José Miguel Serrano, y finalmente vamos a brindar la oportunidad de dar un ciclo de conversación donde se podrán hacer preguntas, para lo cual les pedimos encarecidamente que puedan levantar la mano en la plataforma que estamos realizando esta presentación. Sin dilatar más la misma, dejo con ustedes a don Roberto Iturrieta Meléndez. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor, es un gusto y así como le decía a un amigo, a una amiga hace un rato atrás, casi no puedo creer que esté invitado acá. Estoy muy contento. Eh, Esta pequeña exposición lleva por título La figura del padre. Al pensar en la figura del padre, en la obra y vida de don Miguel Serrano Fernández, pienso primero en dos de sus amigos, Ricardo Lacham Alfaro y don Mario Góngora. Ricardo Lacham Alfaro, historiador, crítico literario y director del Instituto Pedagógico, era hijo del antropólogo y director del Museo de Historia Natural, el inglés Ricardo Richard Lacham Cartwright, también autor del libro El tesoro de los piratas del Guayacán. La encargada de la biblioteca del Museo Antropológico de La Serena
Me explicó lo influyente que fue Ricardo Lacham Cartwright, quien es el padre de la antropología en Chile. E incluso mencionaba que algunos errores que él cometió han sido canónicos, se han seguido en el estudio de la antropología de los changos, por ejemplo. Y también don Mario Góngora del Campo, historiador y profesor universitario, padre de María Eugenia Góngora, también historiadora, profesora y exdecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Recuerdo que hace años le pregunté a la profesora Góngora sobre la amistad entre don Miguel Serrano y su padre. Su cara se iluminó y me dijo simplemente, eran grandes amigos. Son ambos ejemplos de un nexo intelectual entre padres e hijos, tal como hay un nexo, aparte del filial, entre el escritor y diplomático, don José Miguel Serrano Fernández, el escritor y economista, don José Miguel Serrano Roselot, y el escritor y sociólogo Miguel Serrano Spalman, padre, hijo y nieto. Gracias a mi amigo Miguel Serrano Spalman, he podido hablar telefónicamente con don José Miguel, y cuando hablé con él, me sorprendió lo muy parecido de su voz con la de su padre. Yo se lo comenté a don José Miguel, quien me dijo, Carlos Cardoen, también hablando por teléfono con él, le había dicho, Miguel, volviste. Son muy parecidas sus voces. Para quienes conocemos, disfrutamos, apreciamos y estudiamos la obra de don Miguel Serrano, los libros y artículos de su hijo y su nieto son un tesoro. Nos muestran más aspectos, información y anécdotas y de la vida y obra del peregrino de la Gran Ansia. Una obra, la de don Miguel, que es inmensa y no deja de sorprender. Dos ejemplos, que les doy simple. En la última versión de mi curso de este año, un alumno nos compartió los archivos de la revista Nueva Edad, que estaban en una biblioteca de Valparaíso, obras que yo desconocía. Y también veo que en la reedición de Un discurso de América del Sur, en una hermosa y conmovedora edición de ediciones Eve Libros, también aparece un libro, un artículo que se llama Significado de este día, publicado el 5 de septiembre de 1939 en la revista Trabajo, que era desconocido por los editores de Libros al momento de la edición de Miguel Serrano, el escritor. No nos deja de sorprender. Y recalco, esta es una segunda edición después de 80 años de la primera edición. Es algo realmente notable. Aprovecho de felicitar a las editoriales presentes en la primera Feria de Tintas Alternativas y de señalar que la censura de la Sociedad de Escritores de Chile a esta feria solo debe motivar más a los organizadores y participantes a tener una feria aún más concurrida y exitosa que la de este año en Barro Italia. También quiero agradecer a Carlos Videla, a quien conocí en persona en la feria y quien amablemente participó como invitado en una clase de mi curso, Miguel Serrano y Carl Gustav Jung de este año, por esta invitación a presentar el libro de don José Miguel. Y también quiero ocupar esta ocasión para recomendar el libro de Carlos, Memoria de la Sangre, Miguel Serrano y la renovación del mito heroico, obra muy útil para comprender mejor los conceptos de don Miguel, escrito por una persona, aquí está el libro, escrito por una persona que trabajó con don Miguel en la edición de sus últimas obras. Esta invitación es algo que me emociona de verdad y me voy a permitir compartir algo personal. Sincronísticamente, esta invitación me fue hecha el miércoles 1 de noviembre, mismo día en que falleció mi abuelo. Mi abuelo Roberto Turrieta, padre de mi padre Roberto Turrieta, y por quien llevo el nombre Roberto. Les comparto una coincidencia llena de significado. El día siguiente, justo cuando salimos de esa iglesia, salimos de la iglesia en la precordillera de Santiago al cementerio, se desató una tormenta con truenos y granizo, que duró hasta que llegamos al cementerio. Y justo después de entrar a mi abuelo, salió el sol y en la tarde cuando volvimos del cementerio, el cielo estaba azul brillante. Y también quiero compartirles otra coincidencia. En el primer libro de las memorias de Elillo, en las páginas 137 y 168, de las memorias de don Miguel Serrano, se menciona al vicerrector del internado Barros Arana, don Damián Meléndez, quien es mi bisabuelo. El abuelo paterno de mi madre
fue quien expulsó a don Miguel de Lima, del internado Barros Arana. Debo señalar que es una sensación extraña el hablar en público de don Miguel Serrano. Leer a un escritor censurado hasta después de su muerte es algo que se hace generalmente en solitario. Recuerdo más de una vez en la biblioteca de la Facultad de Filosofía, amigos y compañeros me miraban raro cuando yo leía o llevaba feliz libro de Serrano, en primeras ediciones dedicadas a los profesores Góngora y Lacham. Los profesores Góngora y Lacham donaron sus bibliotecas personales a la facultad, y ahí están primeras ediciones dedicadas de libros como Nietzsche y la danza adhesiva y Nietzsche y el eterno retorno. Esos son auténticos tesoros. Incluso recuerdo un compañero de ascendencia alemana que nunca más me habló, luego de escuchar cómo yo le contaba a un grupo de amigos lo contento que estaba por haberme comprado una copia, en su momento fotocopiada del Cordón Dorado. Bueno, ahora tengo primera edición. Pero hay signos de que esta censura está cambiando, que se está preservando y rescatando la obra de don Miguel. Un ejemplo es la obra de danza Ni por mar ni por tierra, del coreógrafo Italo Tai, que se dio el año pasado en el GAM. En esa obra se pudo escuchar textos leídos por la artista Mara Costa de don Miguel, que fue una experiencia sorprendente porque nunca había escuchado a que se leyese en público textos de don Miguel. También otro ejemplo es la exposición Los Hiperbóreos de Cristian León Donner en Matucana 100 el verano pasado. Mis humildes cursos de introducción a la obra de Miguel Serrano Fernández del año 2020 y 2021 y Miguel Serrano y Carl Gustav Jung de 2023 son también parte de ese esfuerzo. Pero los verdaderos protagonistas de ese rescate son las editoriales que siguen publicando libros de y sobre don Miguel. Mis saludos y profundo agradecimiento y admiración a Eve Libros, a editores Ignacio Carrera Pinto, a BV Drive, así como por supuesto a la revista Ciudad de los Césares. Y este libro de don Miguel que presentamos hoy, Las visitas de Miguel Serrano, de don José Miguel Serrano, es otro tesoro más para quienes conocemos, disfrutamos, apreciamos y estudiamos la obra de don Miguel. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias por tus palabras, por estas anécdotas que nos has hecho conocer. Eh, para nosotros también como editorial es un hecho extremadamente significativo poder estar en esta presentación y como lo dije en un principio, haber tenido la gran oportunidad de poder editar este libro de José Miguel. Le quiero recordar a todos los que nos acompañan que hemos dispuesto como una forma también de ayudar a la difusión de la obra de José Miguel, un código de descuento para que todos puedan adquirirlo con un 30% de descuento. Así que va a estar disponible, y entiendo que ya está disponible en el chat. Continuando con la actividad, quiero dejar con ustedes con un tremendo agrado y la verdad con una emoción que me embarga a José Miguel Serrano, hijo de don Miguel. Muchas gracias por la invitación y quisiera dejarles en claro que a pesar de la voz, no soy mi padre. Lo que decía Roberto Iturrieta sobre el hecho de que en muchas ocasiones trataron de silenciar a mi padre, a Miguel Serrano, es cierto hasta por ahí nomás, porque nadie mejor que yo conoce la historia de mi padre a partir de cuando yo tenía 14, 15 años. De ahí en adelante se forjó una tremenda unión, amistad y cariño entre ambos. Yo lo acompañé en algunos de los primeros periplos que hicimos juntos, en busca del Monte Kailas, que estaba en el Tíbet, había sido invadido por China y no nos dejaron, indudablemente, pasar la frontera. Pero la idea era intentarlo para ver ese resplandor que, según mi padre, emanaba de la montaña sacra.
ese periplo, ese viaje que es tanto físico como espiritual, mítico, está narrado en mi libro, Las visitas de Miguel Serrano. Después de ese viaje, en busca de Monte Kailas y la mítica residencia del dios Shiva, dicho sea de paso, no alcanzamos a cruzar la frontera desde el pueblito de Kalpa hacia el otro lado porque los chinos habían invadido Tibet y no nos iban a dejar, sencillamente. Pero sí en el pueblito de Kalpa pudimos ver esa otra montaña majestuosa que es conocida como el Kinaur Kailas, que es la morada de invierno de Shiva. Claro que no era de nuestro interés, porque lo que nos movía era el Kailas tibetano, que nunca pudimos ver. Decía que lo que dijo Roberto Iturrieta es cierto, pero no del todo, no en un 100%, porque después de este viaje mítico, ahí aparezco yo al lado de mi padre, mi hermano menor, y un amigo italiano, que mi padre accedió a que nos acompañara, porque era una persona también muy espiritual, y mi padre lo estimaba mucho. Esto fue en el verano de 1959, en los Himalayas de la India. Abajo, en los valles, hacía un calor infernal, pero ya a esta altura, los 2.800, 3.000 metros, no tanto, por eso que estamos usando suéteres. Y mi papá con ese suéter mágico con la estrella de 8 puntas, el Buñuel. Bueno, nos fuimos encontrando en el camino con sadhus, hombres santos, hombres místicos y gente común y corriente también. La India para nosotros era un lugar sumamente espiritual, de gente muy espiritual, pero también de personajes, individuos muy mundanos. Había las dos cosas, como en todas partes. El hombre que ven ustedes en la imagen es justamente un sadhu que lleva todo lo suyo puesto, no tiene nada más, no necesita nada. Le ofrecimos llevarlo, no quiso, porque nos comentó en hindi, teníamos una persona que hablaba hindi con nosotros, que él necesitaba sufrir antes de llegar al Kailas y encontrarse con Shiva. Atrás ven un individuo que es un culi, que era el que le llevaba comida y unas otras pertenencias al sadhu. Y el pueblito que se ve abajo es el pueblo de Kalpa, que hoy en día es un resort internacional muy lindo, pero nada que ver con la belleza de lo que estamos mirando en esta imagen. Hasta ahí pudimos llegar. Y de ahí pudimos observar el Kinaur Kailas, que también es morada de Shiva, el dios Shiva. Shiva es considerado el destructor para que luego todo vuelva a renacer en la religiosidad y cosmogonía de la India. Pero los shivaitas, o los creyentes en Shiva, lo consideran a él la deidad principal. Después de este periplo que en mi libro cuento brevemente, yo regresé a Chile, terminé mis estudios y me fui a estudiar economía, finanzas primero, economía después, en la Universidad de Portland y luego Columbia University en Nueva York. ¿Y por qué digo que no fue siempre, ni por mucho, un escritor maldito, un escritor silenciado? Porque yo lo acompañé en los años de mis estudios en Columbia. Yo hablaba muy bien inglés y sigo hablando. El inglés es como un primer idioma, pero puedo cambiar indistintamente sin ningún problema. Lo acompañé a una editorial en Nueva York que se llama Shock and Books,
Y ahí lo ayudé a firmar un contrato con Shopping Books por el Círculo Hermético, que tuvo en Estados Unidos algo así como 15 ediciones. Fue un bestseller. Y fue la ocasión, un poquitito con mi ayuda, por algo soy economista, en que logramos conseguir un anticipo o un royalty anticipado para mi padre, que no acuerdo bien cuánto era, pero debe ser algo así como 10.000, 15.000 dólares, que en esa época era una inmensa suma. Ese libro pasó a venderse en todas partes y fue muy popular. Después, cuando yo acompañé a mi padre a la tumba de Hermann Hesse, que había fallecido una semana antes, en Montañola, estuve con él ahí en la tumba, y llegaron muchachos alemanes con el libro de mi padre como guía, con el círculo hermético. Llegaron a visitar mientras nosotros estábamos ahí, a visitar la tumba de Hesse, con ese libro, porque llegó a ser como un referente para las últimas cosas que hizo Hermann Hesse, como la metamorfosis de Pictor, dedicada a mi padre, y con los dibujos originales de la metamorfosis de Pictor, dedicado a Miguel Serrano. Entonces, tan maldito, tan silenciado, Miguel Serrano no fue. Aquí en Chile, quizás. Bueno, todos conocemos el significado del pago de Chile, ¿no es cierto? Pero en otras partes, en Colombia, en Argentina, en México, en Inglaterra, donde la famosa editorial Routledge and Freedom Paul le publicó algunas de sus obras más fantásticas, según mi parecer, como La Flor Inexistente y otras. Era un personaje sumamente respetado. Y en la India, hasta hace muy poco, la gente hablaba de Miguel Serrano, pero hasta hace muy poco, 4 o 5 años atrás, me encontré con un ex embajador de Chile en India y me dijo: José Miguel, tú tienes que acabar la misión de tu padre en India, y tú que tienes algunos contactos con Renovación Nacional de la época del segundo gobierno de Piñera, trata de que te manden como embajador. A mí me interesa. Me encantaría regresar a la India, pero no como embajador, para nada. Bueno, este personaje, ex embajador de Chile en la India, en China, en Sudáfrica, me dijo: es extraordinario, como recuerdan a mi papá todavía, en la India, con la reverencia, con el fervor que lo recuerda. Entonces, maldito, hasta por ahí nomás. Acá en Chile, puede que sí, pero en el extranjero a mí me consta, porque yo lo viví personalmente, como era de respetado y admirado Miguel Serrano, y le publicaban todas sus cosas. Al final de sus días ya dejó de reeditar y reeditar cosas fantásticas como La Serpiente del Paraíso, Círculo Hermético, Nos, que es el libro más hermético y más sensacional, quizás, que escribió mi padre. Y yo narro solo algunas pinceladas de las cosas que hicimos juntos. En la India, ese viaje mítico, en Monte Kailas, en busca de Shiva, en Montañola, en la Suiza italiana, en la carretera austral, donde ahora yo vivo, en la puerta hacia la Patagonia, yo vivo en Puerto Montt. Recorrimos muchos lugares interesantes. La visita de Miguel Serrano es solo una introducción a lo que viene después. El segundo libro ya está terminado. Espero que salga a la luz dentro de los próximos meses, y habla justamente de todo el periplo de él
él, y luego mío, por la Patagonia, tanto física como la Patagonia espiritual, donde buscábamos la ciudad de los Césares, esa fabulosa historia de las expediciones españolas por el Río de la Plata hacia el interior, guiadas por Gaboto, donde los expedicionarios, que fueron conocidos luego como los Césares, se supone que encontraron la ciudad. Era la ciudad de La Plata, llena de riquezas, con cúpulas de oro y cosas fabulosas. Bueno, los Césares, las expediciones y los expedicionarios se supone que demoraron 7 años en regresar, y finalmente hacia el Cusco, Perú. Y se supone también que la encontraron, pero lo que ellos buscaban era el oro y la plata, la riqueza física. Pero mi padre y yo también queríamos encontrar era otro tipo de riqueza espiritual, la ciudad de los inmortales. Muchos piensan que mi papá fue a la Antártica en busca de algún lugar donde podría estar escondido a los Hitler. No escondido, permanecería a los Hitler, pero yo sé, por todos sus escritos y por lo que me contó, a mí nada más, por el tremendo cariño, amor y amistad que nos unía, que él buscaba más allá de las tierras australes, de las tierras postreras, en la Antártica, la ciudad de los Césares. Y todo eso yo lo cuento solo brevemente en este libro, Las visitas de Miguel Serrano. Es una introducción para lo que viene después. Y lo que viene después, una trilogía. No sé si alcanzaré a hacer algo más, pero con la trilogía me consideraría más que satisfecho. Si ustedes me permiten, yo considero que la pluma de mi padre, quizás Vicente Huidobro, viaje en paracaídas, podría acercarse un poco, pero la pluma de mi padre es sin par. Hay cosas extraordinarias donde él se refiere al maestro, su maestro, pero en realidad el maestro era él, era Miguel Serrano. La figura del maestro en muchas de sus obras es una figura literaria, porque no resultaba que Miguel Serrano estuviera hablando siempre de Miguel Serrano. Entonces había un maestro que existió y fue, cuando mi padre era muy joven, un guía, un maestro. Pero después el maestro, el CIA del único verdadero avatar nació en esta tierra, es mi padre, es Miguel Serrano. No cabe la menor duda. Y les voy a leer algunos pasajes que yo considero que se han escrito sobre las tierras postreras. Ustedes me permiten. A lo mejor algunos los conocen, otros quizás no. Se refiere a la Tierra del Fuego. Las tierras postreras de la patria, surcadas por precipicios de altas cumbres y de llanuras boscosas, con peñascos laminados por la lengua blanca y mortal de los hielos, son, sin embargo, una zona viva como ninguna. Es decir, el espíritu de una raza misteriosa que antiguamente la habitó y les entregó de sí lo más grande que se puede dar, un sentido, un alma, una leyenda que se incrustó hasta el fondo de su íntima realidad y configuró la vida más escondida de sus senderos y de sus accidentes
geográfico. Recorría una y mil veces por esos infatigables cazadoras y nómadas que fueron los celtas. La isla grande de Tierra del Fuego está impregnada de su espíritu. Cada cerro recuerda un héroe legendario. Cada lago o ventisquero un suceso de la tradición y la leyenda. Y esto que aparentemente se ha esfumado con la desaparición del último vestigio de vida libre y organizada de parte de los Selknam, y que los hombres blancos han creído olvidar, retornará con gran fuerza en el futuro, es que alguna vez aquí tiene que florecer una vía auténtica en la compenetración del hombre con su paisaje. Los Onas o Selknam llegaron por el sur, nacieron en los hielos, no lo menciona, pero nacieron en la Antártida. Nadie conoce su origen, como nadie conoce el del mundo. Ingenuamente se piensa que los Selknam se han acabado, que ya no queda descendiente alguno de su raza. Los Selknam no se pueden acabar nunca, porque Selknam son los cerros y los bosques. Los Selknam solo duermen dentro de los montes y algún día despertarán. Selknam quiere decir hombre, y hombre son los cerros y los bosques, la tierra y los astros. Desde algún lugar de los astros, desde el lucero del alba y más allá, retornaremos un día. Bueno, los magos Selknam viajaban hasta el sur polar, se enterraban en los hielos y en la nieve, permanecían enterrados por una temporada, resucitaban rejuvenecidos, porque conocían la inmortalidad, la vida eterna, y volvían, algunos de ellos, a vivir junto a los Selknam, y otros permanecían en la Antártica junto a los magos y los Hon, así se les llamaba, los Hon, de todos los tiempos, en los oasis de aguas templadas de la Antártica. Eso fue buscar mi padre a la Antártica. Pero no es materia este libro, es de otros. Y hay muchas otras historias en las visitas de Miguel Serrano, vivencias de Miguel Serrano y mías, donde lo acompañé. No quiero contarles todo el libro, porque mi intención es también que quede algo de misterio para que ustedes, los que me están escuchando, lo compren. Eso es por ahora lo que les quisiera contar. Muchas gracias, José Miguel, por esta exposición. La verdad que a todos nos emociona poder escucharte y vivir de alguna manera a través de tu experiencia y sobre todo por todas las que vas dejando en las líneas del libro que has escrito, a las vivencias del propio Miguel Serrano Fernández. Quiero recordarle a nuestros auditores que la presente oferta, la oportunidad de poder adquirir el libro de José Miguel a precio rebajado, estará vigente hasta mañana, hasta por 24 horas, para que puedan prestar toda la atención al programa. El próximo libro de
José Miguel. Palabras de Miguel. Por supuesto que nuestra casa editorial se compromete a sacarlo apenas el autor nos presente su borrador. Así que vale también esta oportunidad para hacer este anuncio, esta primicia. Y a continuación vamos a generar una ronda de conversación o preguntas. No la queremos extender mucho, 15 minutos aproximadamente. Por favor, cada persona que quiera intervenir levanta la mano. El control le va a ir dando el pase y de esa manera la persona que sea interpelada para responder tendrá la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, así que me voy a valer de esta A posición de lanzar a la privilegio. piscina. Sí, porque me llama mucho la atención todas las sincronías que has podido tú comentarnos. Y la verdad que hay una más que me llega a mí. En el año 1948, don Miguel tuvo la oportunidad de concurrir efectivamente a la Antártica chilena en una de las expediciones que tenían por objeto construir una base en el territorio antártico. Y por esa sincronía de la vida y de la existencia, años después, precisamente mi padre tuvo el honor de ser comandante de la base O'Higgins. Así que eh, me gustaría en esos términos poder conocer de ti cuál fue la experiencia, cuál fue la vivencia, cuáles fueron los sentimientos, qué fue lo que vivió, cuál fue la magia que sintió don Miguel cuando estuvo en el territorio antártico chileno. Su paso por Tierra del Fuego y los canales más australes fue un poco tormentoso porque en un lugar conocido como Bahía Orange se preguntaba, subió solo unos cerros con una lluvia fina que moja y que entumece. Y al llegar arriba tuvo la visión de unas planicies maravillosas, de unos montes que yo conocí que se llaman garitas de centinela, porque parecen antiguas garitas de centinela, las garitas que se usaban en los fuertes y fortificaciones en la Edad Media y antes también. Entonces se preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí en esta soledad? Pero esos sentimientos los venció, continuó con la Covadonga por el paso Drake, y cuando se comenzaron a acercar a la Antártica, comenzó también ya a no existir la noche. Era muy breve la noche. Había mucha luz a las 3 de la madrugada. Y él estaba mirando el reloj, me contó, como otros expectantes en la cubierta, y cuando levantó la vista, sintió un golpe que lo dejó prácticamente ciego, sin poder eh, concentrarse, sin poder ver por unos segundos. Era la luz de la Antártica, una luz enceguecedora, un golpe que lo conmovió no solo la vista, sino que todo su cuerpo y su alma. Y de ahí en más, fueron solo experiencias maravillosas, en búsqueda, primero, de un lugar apropiado para la base. A él, como tenía una personalidad tan especial, los marinos y los militares que iban en la Covadonga, en la nave de apoyo, lo invitaban a todas las expediciones. Cuando se bajaron de la Covadonga para tratar de traspasar unos témpanos inmensos que había, cuando él hizo una sinfonía y una oda al hielo
y a los témpanos maravillosos. Al cruzar, no saben cómo, a través de un pequeño pasadizo que había entre esos témpanos gigantes, vieron un montículo, un promontorio, que es la pequeña península donde luego se construyó la base O'Higgins. Y mientras todos que bajaban a hacer sus mediciones, eh, con sus teodoritos y todos los instrumentos que llevaban en aquella época, mi papá se internó un poco por, por ese sector donde había muchas piedras y muchos pingüinos, estaban anidando, y ya comenzó a ver lo que lo atrajo desde un comienzo, los montes, esas montañas inmensas que se divisaban en la lontananza. Y sentía una atracción también enorme de poder llegar hasta esos lugares y atravesarlos para ver qué había más allá. Pero mi papá no era un buen esquiador. Mejor esquiador soy yo, ¿no? Yo sé esquiar muy bien. Él no era buen esquiador. Me tocó esquiar con él y se subía a un esquí y se pegaba puros costalazos. Ya, se eligió ese lugar. Y un día, en la Covadonga, mientras ya comenzaban a bajar todos los elementos para construir la base O'Higgins, se le acercó el mayor, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que era Zúñiga, que era el jefe de la expedición militar, que tenía una misión propia, un deseo propio, que era cruzar a pie por la península antártica, desde el mar de Bransfield, que era donde ellos estaban, comenzando a construir la base, hasta el mar de Weddell, al otro lado, unos 15, 20 kilómetros, territorios vírgenes, que nunca nadie había cruzado antes. Y le preguntó a mi papá si le interesaría acompañarlos. Mi padre inmediatamente dijo que sí, porque era justo lo que estaba esperando. Y el mayor le decía, ¿qué de misterios vamos a encontrar? ¿Qué de cosas increíbles vamos a ver? Tierra nunca antes pisada por un ser humano. Y ahí comenzó un entrenamiento militar en un pequeño campamento que construyeron. No era un campamento como los de hoy, era bastante feble. No sé cómo pudieron resistir los vientos. Y un día vino esa expedición hacia el Weddell, al mar de Weddell, y yo ya recojo en mucho detalle, con mucho detalle por lo que me comentó mi papá, en no una, sino que varias ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que buscaba ahí? El lugar de los magos Selknam. Los Selknam que vinieron desde la Antártica, y antes de eso, la Antártica como parte central del antiguo supercontinente Gondwana, que luego, durante la deriva continental, se fraccionó, se partió y comenzó un viaje lento hacia el sur, hasta el polo. Junto con ese fraccionamiento, había una parte de la Antártica, que en esa época no estaba congelada, que, que luego, porque la azotaron terremotos, temblores y mares embravecidos, se fraccionó y se hundió la Atlántica. Entonces, hay muchos mitos y leyendas fabulosas que contar, que mi padre buscó. Primero, en la Patagonia y el sur más austral, la Antártica. Y después, debido a lo que encontró en la Antártica, fue combinado
a continuar esa búsqueda en la India. E hizo todo lo posible para que Carlos Ibáñez del Campo lo mandara como embajador a la India, para continuar esa búsqueda y su perfeccionamiento, para encontrar allá en la India el centro de la paz interior. Muchas gracias, José Miguel, por satisfacer esta curiosidad y este anhelo de preguntar por esas tierras australes en tierra de O'Higgins, donde ciertamente ocurren cosas mágicas. Pero le Y tocó, no lo que tu abuelo, era abuelo, ¿no es cierto? mi ¿Quién fue padre? padre fue comandante de la base O'Higgins, Tu padre. sí, Bueno, así le que tocó mayor sincronía todavía. una cosa, sí, y una cosa mucho más Y te- rudimentaria, Tengo una muy pregunta, rudimentaria, José Miguel, muy de rudimentaria. Naomi, así que dejamos a Naomi intervenir para que pueda referirte a lo que ella quiere consultar. Muy buenas noches, don José Miguel. Estoy escuchando aquí atentamente. Quiero leer el libro y mi pregunta es muy puntual, ya que nos queda aquí un poquito de tiempo. Desde lo que usted vivió y como una recomendación casi personal, aprovechando esta instancia junto a usted, ¿algún lugar de la región metropolitana, disculpe la pregunta, pero algún lugar de la región metropolitana que quizás se pueda conectar un poco más con su padre, visitar, que llevemos este libro a ese lugar y podamos ensoñar estas grandes historias que usted nos pudiese recomendar, dirigirnos? Sí, en el cajón del Maipo, todos esos cerros que hay en el cajón del Maipo son los lugares donde, y también frente a Santiago, donde está eh, el Abanico y otros cerros un poco más altos. No te recomiendo que los subas si no eres andinista, pero hay otros cerros de la Reina hacia arriba, donde mi padre tuvo la visión de ahora sabemos que era un mago Selknam. Él era muy, muy asiduo a subir las montañas, mi papá en esa época, en su juventud, y tuvo la visión de un mago Selknam que se le apareció al atardecer, se le había hecho tarde, tuvo que bajar ya después a oscuras, y ese mago Selknam le dijo, tú vendrás acá. Nada más. Y él siguió esa recomendación. En esos cerros está el espíritu de mi padre. Ahora, algo más cercano, bueno, eh, el Santiago Antiguo, la calle Esperanza, la calle Libertad con Esperanza, en el Santiago más antiguo. Busca eso también. Allá vivió y buscó maestros mi papá durante su juventud. Libertad con Esperanza. Cerca de Matucana, unas 4 o 5 cuadras de Matucana. Muchas gracias, José Miguel, y a Naomi por tan extraordinaria pregunta. La verdad que a quienes nos sentimos atraídos por las altas cumbres, de alguna forma también llevamos en el pensamiento a don Miguel y Bueno, vemos él no hacia alcanzó a Santiago, llegar hacia el hasta el valle, plomo, ¿eh? No alcanzó y a lo llegar hasta el podemos, plomo, pero y lo podemos sí, percibir cuando andamos por esos efectivamente. senderos. Así que ciertamente. Tenemos otra pregunta. Dejamos a Carlos dirigirse a José Miguel. Adelante, Carlos. Gracias, José Miguel. Hemos escuchado harto sobre don Miguel, pero a mí me interesaría saber un poco más de la motivación o misión, si hablaron con don Miguel, algo especial que te esté motivando a desarrollar estos tres libros centrados más bien en el sur. ¿Noto ahí una intención tuya propia eh, que está, me imagino, más allá de un mero relato, sino que creo que hay algo más? ¿Se puede contar algo más de esa especie
misión por aclarar ciertos puntos de, de la historia de don Miguel y tuya allá en el sur. Me parece que hay algo. Sí, si hay algo, tienes razón. Y lo cuento en el próximo libro. Y el tercero, que va a ser de la Patagonia a la India, o de la India a la Patagonia, también está mi padre, pero está muy centrado también en mi persona y las aventuras que tuve yo a los 16 y 17 años, que fueron fabulosas, porque era un muchacho muy joven, pero ya muy imbuido en la yoga, en la espiritualidad y en nociones espirituales que me sirvieron mucho de ahí en más durante toda mi vida. ¿Cuál es ese centro que tú me preguntas? Un paseo, caminata larga, después de mi propio periplo por la Patagonia, Tierra del Fuego, pero sobre todo Puerto Williams y todos los senderos que recorrí en los Onas, y conversaciones, perdón, no los Onas, sino que Yaganes, y conversaciones con una de las últimas Yaganes vivas. Tuve esa oportunidad de conversar con ella por un largo tiempo. ¿Por qué se abrió conmigo? Porque yo le hice preguntas que nadie preguntaba a esa señora. Toda la gente iba a preguntarle cómo vivían ustedes, y qué comían, y cómo se vestían, y cómo podían resistir el frío, por Dios, y cómo podían andar por los canales con esas piraguas, con esos botecitos tan frágiles, y cómo hacían el fuego, o sea, ese tipo de cosas. Yo le pregunté otras cuestiones mucho más profundas. Y la señora Herminda estuvo conversando conmigo como 3, 4 horas sobre cosas muy profundas. Cuando yo regresé de mi propio viaje de una semana por esos territorios australes, nos pusimos a pasear con mi padre, a caminar por el parque forestal. Lo recorrimos todo, para allá, para acá, conversando. Y él me reveló cosas que yo ya sabía que existían. Y me dijo, tú eres el único a quien le estoy contando esto. Cuéntalo cuando el momento llegue y sea oportuno. Pasaron muchos años antes de que yo hablara sobre ese paseo por el parque forestal y esa conversación con la señora Herminda y las cosas que yo personalmente descubrí en Puerto Williams, Isla Navarino, las islas más al sur, la isla Hoste, donde está Bahía Orange. Entonces, ese es, o esa es la razón por la cual ahora estoy contando esto antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta y a José Miguel por tan extraordinaria respuesta. Para finalizar, queremos agradecer a Roberto Turrieta por su participación en esta presentación y muy especialmente a José Miguel Serrano, quien nos cautiva con estas historias y sobre todo con todo lo que está señalado en este libro. Imágenes también que nos muestran cómo era la vida en esos tiempos, cómo eran estas aventuras fantásticas y mágicas que tuvo don Miguel en tierras tan distantes como fueron la Antártica chilena, como fue la India, bueno, en pasajes de Europa, etcétera. Así que vale recordar que la oferta de este libro estará hasta 24 horas más. Invitamos a todos a poder empaparse de estas maravillosas historias y los dejamos desde ya invitados para que dentro de 14 días más vamos a tener una nueva presentación de un libro de nuestro gran escritor Carlos Videla, El funcionalismo. Están invitados, pueden empezar a revisar el libro en nuestro catálogo, va a estar disponible a partir del lanzamiento.
Tengan muy buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y gracias por haberme escuchado y haber tenido la paciencia de escuchar todas estas cosas que me he contado, que son vivencias, pero más que vivencias, hay también un propósito detrás de todo esto, que es mucho más que físico. Mi padre era mucho más que un escritor, muchísimo más. Muchas gracias, José Miguel. Tengan todos ustedes muy buenas noches y será hasta la próxima. Muchas Buenas gracias. noches Muy a bien. todos.